mañana del viernes, la mañana fresquita, de cielo cubierto en Río Cuarto, de alguna tenue llovizna hace un rato al menos, y de pronóstico de inestabilidad. Y la mañana donde, lamentablemente, el tema violencia, una vez más, Pauli, es justamente uno de los ejes del programa. Exactamente, lo decíamos al comienzo, estas cifras a las que lamentablemente nos estamos acostumbrando, nos acostumbramos a que no haya pronunciamientos políticos, a que no haya toma de decisiones políticas al respecto o que se demoren tanto que ya llevamos un homicidio cada 6 días en lo que va del 2019 en la ciudad de Río Cuarto y toda una trama que nos preocupa de violencia, de narcotráfico, de falta de presencia policial, de implicados en la policía en la trama de narcotráfico. Por eso hablamos con alguien que nos va a ayudar a pensar un poquito de qué va todo esto. Rolando Guadaña es ex juez en lo civil, está con nosotros aquí en el programa para tratarnos de explicar o ayudarnos a entender justamente la situación. Rolando, un gusto tenerte en Punta AM. Bueno, un gusto que me hayan invitado, muy buenos días. Sí, en realidad ayudar a pensar, o mejor dicho, intentar pensar entre todos qué nos está pasando. Yo no soy un experto en el tema de seguridad, sí conozco un poco más de la conflictividad por la experiencia que he tenido en la función judicial y por las lecturas que he realizado, pero bueno, un poco me parece que es importante, como ustedes estaban señalando en la presentación, que desnaturalicemos esta cantidad de muertes. Yo estaba repasando un artículo del diario La Voz del Interior del 2018, donde Denis Audrito señalaba que en los últimos 5 años a esa fecha había habido 3 femicidios, 6 muertes por violencia, por inseguridad jurídica, digamos, y 24 muertes por este tipo de enfrentamientos, en cuyo caso las víctimas eran en un 75% menores de 30 años. Y estas 24 muertes, muchas más que las otras, estaban invisibilizadas. Están invisibilizadas. Tienen que pasar 6 homicidios en pocos días para que como sociedad visibilicemos esto que afecta a lo mejor a un sector más desprotegido, más vulnerable o donde no están puestos los focos de atención. Entonces me parece que ya es importante que instalemos este tema y empecemos a tratar de pensar entre todos qué es lo que se puede hacer para revertir esta situación. Sí. ¿Preguntas vos, Dani? Sí, no, pensaba en lo que estabas diciendo, Rolando. Se habla poco desde las esferas gubernamentales, se habla poco desde la policía. Yo recuerdo que a fin del año pasado estábamos cerrando nosotros Puntal AM cuando decían desde la policía, desde la jefatura policial, que Río Cuarto es una ciudad segura. Cuando uno se encuentra ante estas cifras que son tremendas, en apenas menos de 60 días de comienzo de año, en 40 días de comienzo de año, uno entiende que Río Cuarto no es tan seguro como se dice. Sí, el tema sería bueno analizar qué entendemos por seguridad y por inseguridad. Yo creo que estas muertes violentas son el emergente de una inseguridad mucho mayor. Y en realidad para mí son el emergente de otros factores. En realidad el tema de la violencia es muy complejo, no se puede tratar en pocos minutos. Pero digamos, si yo tuviera que marcar algunos factores importantes dentro de muchos otros, está la fragmentación social, la exclusión social, el no sentido de pertenencia y la falta de sentirnos parte de una comunidad, de que tenemos algo en común todos los sectores que integramos esta ciudad. Entonces esto genera la posibilidad, sumado a, ¿cómo decirlo? Lo que diferencia a la especie humana de las demás especies es el lenguaje, la posibilidad de hablar y de entendernos. Cuando no se puede hablar, aparece lo más antiguo del ser humano, que es aquella parte del cerebro que tiene que ver con el reptil y con el animal, que es la agresión como un mecanismo de defensa, de autodeterminación. Entonces, bueno, creo que... Ahora, ¿por qué suponés que no se puede hablar? Y no se puede hablar en parte porque se va perdiendo la costumbre del diálogo o la práctica del diálogo. Entonces, si a mí me preguntaran, bueno, ¿a dónde habría que poner el esfuerzo?
es en generar cohesión social, en generar interacción, en generar diálogo, más que en la vigilancia y el control. Es imposible que tengamos un vigilante parado en cada esquina. Claro. Esto nos da una sensación de, sí, está el policía, me cuida, estoy seguro. Es una sensación Pero de además, seguridad. hoy en día peor que nunca, porque está implicada la policía por los últimos acontecimientos en una trama, de una red de narcotráfico, entonces hasta funciona por oposición. A ver, el jefe de investigaciones está implicado en una red, ¿no? Ha sido realmente complicada la situación. Entonces, ¿cómo reaccionamos como sociedad? A ver, nos apoyamos en las fuerzas de seguridad, demandamos mayor seguridad en su experiencia en la justicia. ¿Cuáles serían las posibles soluciones, ¿no? Bueno, yo creo que ahí señalan otros factores, digamos. Indudablemente, el Estado ha fracasado o está fracasando y es parte del problema. Digo, y en el Estado incluye a la policía, incluye a la justicia, por citar los dos organismos más involucrados directamente, pero también promoción social, la Secretaría de Deporte, todo aquello que pueda tener que ver con la integración social. Yo insisto, yo creo que los esfuerzos habría que enfocarlos en otro sentido. En general, frente a estos hechos, la sociedad reclama más presencia policial y los gobernantes responden con más móviles policiales, con más nombramiento de policía, pero si uno se lo pone a pensar, eso es más violencia institucional. O sea, en vez de atacar la causa del problema o de generar una realidad diferente, una realidad de responsabilidad común y compartida, lo que hacemos es dejar que el problema aparezca y después tratamos de reprimirlo y controlarlo. Entonces, hay experiencias interesantes a nivel internacional, digo, por citar dos. Una es la de Medellín, en Colombia, en cierta forma orientado por el arquitecto Restrepo, que desde el urbanismo social, es decir, desde pensar el urbanismo para generar paz social, que tiene que ver con integración, entonces establecer cable carril para comunicar los distintos sectores de la sociedad, pero en un encuentro sobre urbanismo social en la que participé hace un tiempito, me llamó la atención que tanto en Medellín como en Recife, en Brasil, en el norte de Brasil, que también implementaron una política parecida y lograron pacificar. Medellín era la ciudad más violenta del mundo y ahora es una ciudad prácticamente sin violencia, además de una decisión política transversal a todos los gobiernos, todos los intendentes, digamos, que gobernaron Medellín, fue esto. Y uno de los principios era lo mejor para los que menos tienen. Entonces hay que ir a los barrios e instalar polideportivos, pero buenos polideportivos, bibliotecas, centros de capacitación, centros de informática, buenas vías de comunicación bien iluminadas. Esta es una parte, digamos, una experiencia. Y la otra experiencia que quería mencionar es en Italia, en el Valle del Chiampo, en Arcignano, se implementó la mediación barrial, pero como mecanismo a través de un proceso o de un modelo científico de la dialógica que consiste en anticiparse a la configuración de la interacción como conflicto. A través de distintas herramientas se trabajó en esto con la articulación, que esto es lo que falta, digo, yo leía recién en el diario que los gobernantes o en el consejo se echan la culpa, ¿no? La culpa es tuya, no, la culpa es tuya, vos no hiciste nada, vos tampoco. Y hay que hacer todo lo contrario. Tenemos que empezar a articular. Entonces, un comité de articulación y después mediadores profesionales y no profesionales en el campo, trabajando, orientados por estos comités, trabajando en reconfigurar la realidad que se está percibiendo como conflicto en realidad de responsabilidad compartida. Es decir, el conflicto se genera cuando cada una de las partes que van a entrar en conflicto no dejan espacio para que la realidad construida por el otro entre en su realidad. Cada uno construye discursivamente su realidad y excluye al otro. Por eso yo señalaba al principio que parte de los problemas es la fragmentación social y la exclusión. Excluimos al otro. Cuando no hay posibilidad de diálogo para construir una tercera realidad, tercera porque es diferente a la mía y a la tuya, una tercera realidad de responsabilidad compartida y se genera el conflicto. Y fíjate que como respuesta a esto, bien lo estabas planteando, mientras que en Colombia, en Medellín, por ejemplo, se escucha a los Restrepo para generar justamente algún tipo de inclusión, generar no solamente desde la obra pública, sino también desde las acciones que se van tomando, se escucha justamente a gente como el arquitecto Restrepo.
aquí en Argentina por ahí se hace gala de que se compra mayor cantidad de patrulleros, se suman policías en las calles. Pareciera que no estamos por buen camino ante un problema que es mucho más grave que te roben un celular o que te roben la bicicleta, ¿no? Sí, y yo decía, bueno, en esta experiencia en Italia con muy buenos resultados, incluso con resultados, bueno, en cuanto a capital social que se adquieren porque como que empoderamos a la comunidad como que se haga responsable de la convivencia y no estamos echando siempre, buscando siempre la ayuda del policía o del juez o de alguien de afuera que venga a solucionar los problemas. Esto invierte, dice, no, empoderemos a la sociedad para que tenga capacidad de diálogo, de entender las diferencias, de valorar y aún de fomentar y no solamente tolerar las diferencias, sino de disfrutarlas. Es decir, lo que hace la riqueza humana es que somos todos diferentes, claro, y de esa riqueza pueden surgir una cultura que es un proceso que se va construyendo diariamente. Pero quería hacer referencia a que digo, en esto para no tener una mirada a lo mejor tan pesimista, porque por ahí bueno, aparecen una serie de episodios como estos, centramos la atención y dejamos de ver el contexto. Este congreso que se realizó en la ciudad de Córdoba fue organizado por el gobierno de la provincia de Córdoba, estuvo invitado el arquitecto Restrepo y están trabajando, están tomando, y no quiero hacer en esto ninguna propaganda partidaria porque soy apartidario, digamos, en este sentido, pero aparentemente algo se está haciendo y sería bueno que se siga avanzando. Ahí comentaron algunas experiencias muy interesantes en la ciudad de Córdoba, de barrios que eran muy violentos y que había toda una estructura que hacía que esto fuera así, falta de iluminación, una boca de lobo, un callejón sin salida, bueno, hicieron vías de circulación, crearon centros comunitarios, polideportivos, claro, con Rolando, actividad. Pero usted menciona algo que lo vamos a retrotraer al comienzo de la charla. Vuelve a ser una fragmentación y digo, las decisiones políticas me parece que tienen que ser generales, ¿no? Políticas de Estado que se apliquen y decisiones políticas trabajando articuladamente. Cuando se partidiza la cuestión es como que favorece la fragmentación, entonces las soluciones se van aplicando por sectores, ¿o no es así? ¿No? Porque hay una posición política, una postura política a nivel provincial, una postura política a nivel nacional, otra municipal, y por ahí cómo se trabaja mancomunadamente para lograr algo más general. Bueno, en esta experiencia que yo les comentaba de Italia, la mediación dialógica, lo que trabajó fue no solamente en el campo de promover el diálogo o generar nuevas realidades entre los interlocutores del campo, sino también entre los referentes de distinto tipo, referentes comunitarios, referentes políticos, legisladores, es decir, esto que estamos hablando. Y sí, si desde arriba, digamos, están fragmentados y lo único que hacen es ahondar las disputas porque eso, dicen, trae rédito político, mal podemos pretender que en la ciudad, en la comunidad, se vive esto de manera diferente. Rolando, le pido un minuto. Nosotros en Puntal M nos gusta interactuar con la gente en la calle, consultar a través de las redes justamente del programa acerca de este tema. Y fue motivo de consulta, Pauli, esta mañana, el tema de cómo ve la gente de Río Cuarto la violencia, ¿no?, en la ciudad. Así es, así que Cami nos presenta los resultados, a ver la participación de la gente al respecto. Bueno, chicos, ahora vamos a mostrarles los comentarios en Facebook que la gente ha respondido a la consigna de que si Río Cuarto para ellos se convirtió en una ciudad violenta. Bien, mostramos en pantalla. Por ejemplo, tenemos a que dice que sí, se volvió una ciudad más grande, con cada vez más claras diferencias socioeconómicas, por lo que hay mayores hechos de delincuencia y ni hablemos de cómo se ha metido la droga en todas las capas sociales. Después tenemos otro comentario que dice, sí, veo poca presencia policial. Después otro comentario que dice, muy violento, es increíble que en un mes hayan 6 muertos por asesinato, una locura. Y bueno, y el último comentario responde que sí, que se ha vuelto violento, digamos, Río Cuarto. Después también vamos a Instagram, que hicimos una encuesta, que 57 personas votaron por, bueno, el 75% votó por sí y 25% no. Es decir, que 57 personas han votado, de Río Cuarto han votado que sí se ha vuelto violenta la ciudad, y 19 personas que no. Bien, ahí, bueno, seguimos con ustedes, chicos. Bueno, muchas gracias, Cami. Un rápido pantallazo
de cómo ve la sociedad de Río Cuarto el momento que estamos viviendo. Cómo la mayoría, una amplia mayoría, considera que sí, que se ha puesto mucho más violenta la ciudad, ¿no? Exactamente. ¿Y cuáles serían las herramientas a utilizar de acuerdo a las opiniones de los diversos ciudadanos con los que mantenemos el contacto y la visión de un ex juez en lo civil? ¿Cómo se vive ahora más retirado de la actividad? ¿O uno siempre está ligado con todo? Sigo ligado a la actividad, a través yo trabajo bastante en gestión judicial, así que sigo trabajando en eso. También en este tema, este es un tema que me preocupa y estoy tratando de impulsar y formarme más y estudiar más en este tema de qué se puede hacer para revertir esta tendencia hacia una mayor violencia, que no sea la misma receta que se ha aplicado siempre, porque indudablemente si la misma receta nos ha llevado a esto, quiere decir que la receta no sirve, hay que buscar otras alternativas. Y ahí mencionaban un par de factores que son indudablemente importantes. Una es la droga. La droga es un factor desencadenante de violencia que agrava las situaciones. El otra es la posibilidad del acceso a las armas de fuego, o a las armas en general. Es decir, esos son dos factores que indudablemente inciden para que tengamos desenlaces fatales, porque si no, la conflictividad podría crecer, pero se manejaría de otra forma. De cualquier manera, insisto, yo creo que el desafío como comunidad, si bien Río Cuarto es una ciudad grande, no es tan grande. La experiencia esta que yo le comentaba de Arciniano en Italia es una población de más o menos similar a la de Río Cuarto, un poco de más de 100.000 habitantes. Y esta metodología utilizada tiene la característica que, además de tener basamento científico, permite medir resultados, que es algo que normalmente en las políticas públicas no se hace. Medir resultados, es decir, vamos a invertir en esto, bueno, a ver qué resultados obtenemos. Cambia la configuración de la sociedad, más allá de las intuiciones que podemos tener. Es más violenta, menos violenta, es más conflictiva, menos conflictiva. Bueno, midámoslo científicamente. A ver, desde que empezamos a aplicar esta metodología, y esto se puede hacer, vamos mejorando en cuanto se construye más responsabilidad social, más cohesión social, o por el contrario, hay cada vez más conflictividad. Y han medido estos resultados. Esta experiencia fue de 17 meses y los resultados fueron que no solamente esta actuación de la mediación barrial, entendida de esta manera, con operadores que trabajan las 24 horas, los 7 días de la semana, y con la articulación de todos los sectores y de todos los referentes, no solamente generó capital social en cuanto a generar cohesión social, sino que implicó un importante ahorro económico, porque hay menos salidas de la policía, menos intervención de la justicia. Todo esto a la comunidad le cuesta y le cuesta mucho. Por supuesto. Menos intervención en los hospitales, que también le cuesta mucho. Entonces, hasta económicamente termina siendo redituable. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a pensar alternativas distintas. Hay uno de los que opinaba, decía, hay poca presencia policial. A mí me quedó muy grabado la experiencia de cuando hubo la huelga policial hace unos años, que todo parecía posible. Sí, yo me acuerdo que se comentaba, en ese momento estaba en tribunales, che, se vienen las hordas. ¿Cómo las hordas? Son conciudadanos nuestros, son semejantes gente de nuestra ciudad. ¿Cómo podíamos llegar a pensar que porque no estuviera el policía iban a venir a atacarnos? Se iba a desbordar todo. Y lo que se ve en una película sobre Córdoba, un corto muy interesante, cómo los estudiantes universitarios armados combate atacaban o con lo que tuvieran a los otros chicos jóvenes como ellos que andaban en moto. Entonces, esto va más allá, insisto, y no podemos tener un policía en la puerta de nuestra casa para que nos proteja. Tenemos que trabajar para generar cohesión social, articular, diálogo y sentirnos todos parte de una comunidad. Yo creo que lo que falta es esto, y esto es lo que genera la fragmentación y la exclusión. No nos sentimos parte de algo en común. Cuando nos empecemos a sentir parte de algo en común, es mucho más difícil que estos hechos de violencia se produzcan. El camino pareciera ser entonces trabajar con profesionalismo, con seriedad y responsabilidad, no solamente sumando policías a las calles y buscando más patrulleros que estén circulando por la ciudad. Déjame preguntarte, ¿cómo te impactó, cómo viste, qué mirada sobre el caso Claudio Torres y este megaoperativo que está todavía vigente, por supuesto, en la ciudad de Río Cuarto, pero con fuerzas nacionales? La verdad, bueno,
Bueno, que es la intervención de la justicia federal, aparentemente en un problema de mafias y de tráfico de droga, que me parece que es importante que se realicen. Pero me parece que por eso tenemos que distinguir, y quiero retomar algo que decían recién. Primero es necesaria una política de Estado, como hicieron en Medellín, que trascienda los gobiernos de turno. Una política de Estado tiene que ser para 10, 15, 20 años. Claro. No importa quién gobierna, no importa si es de Cambiemos, si es de Unión por Córdoba, no importa. La política de Estado tiene que seguir más allá de todo esto. Y después separar las cuestiones, es decir, para ciertas cuestiones sí o sí tiene que intervenir la policía, sí o sí tiene que intervenir la justicia, y lo deseable es que sea eficiente y eficaz, que tampoco lo está haciendo, que este es otro desafío que tenemos. ¿Cómo hacemos para que la policía, la justicia sean realmente eficientes en combatir la delincuencia? Pero esta es una parte del problema. La otra parte del problema es la conflictividad social, que termina en estas rencillas de barrio que, como no se pueden solucionar a través de la palabra, porque se ha perdido la costumbre del diálogo, se soluciona a través de un puntazo, de un arma de fuego o demás. Bien. Bueno, Rolando, un gusto conversar. Es un tema muy largo, muy Así es. hasta filosófico, diría, ¿no? La inclusión, la droga en la que se termina, la accesibilidad a las armas por quedar excluidos del sistema, víctimas de una decisión política, mundial, nacional o como sea. Es muy profundo el tema y sin duda el trabajo articulado es la opción. Muchas gracias por visitarnos y ayudarnos a entender algunas cuestiones. Es buena tu presencia y sobre todo el haber contado por estos dos casos, el de Medellín y el de Italia, que creo que sirven por ahí para tomar y empezar a mirar un poco más de cerca. Sí, muchas gracias a ustedes por invitarme a esto, que también a mí me obliga a repensar un montón de cosas y también ustedes me han ayudado a mí a seguir pensando sobre esto, así que muchas gracias. Seguramente no será la última vez. Bueno, ojalá. Gracias, Rolando.